Bueno, y vamos ahora hasta Estrasburgo. Allá un equipo de la televisión canaria asiste al cierre de la legislatura del Parlamento Europeo que se disuelve ante la próxima convocatoria de elecciones. Uno de los asuntos clave en estos últimos meses en la Eurocámara ha sido también la guerra en Oriente Próximo, con encendidos debates entre los grupos y con una reclamación este pasado mes de marzo, Javier Espinar, de un alto el fuego incondicional. Exactamente, Roberto, muy buenos días, porque la Eurocámara fue la primera institución de la Unión Europea que solicitó ese alto al fuego permanente para Oriente Próximo y para esa guerra entre Israel y Gaza. De hecho, la situación de Israel, de Gaza y de Irán está muy presente aquí y de hecho hoy esta tarde va a haber un debate sobre futuras medidas que tomar en torno a este contexto y de hecho la información internacional también está muy presente porque además se está hablando de otros temas como la injerencia rusa en las elecciones y del rol fundamental que podrían tener en esos próximos comicios del 9 de junio. Pero además la información es también clave en todo este contexto europeo y qué mejor que para conocer un poco cómo es esa información, cómo son los entresijos, que hacerlo con un canario, que hacerlo con Oliver Martín, que es jefe de innovación, de comunicación del secretario general del Parlamento Europeo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Oliver, ¿nos puedes comentar un poco cómo es la información y cómo se trata desde aquí, desde el Parlamento Europeo? Bueno, es muy difícil intentar resumir algo tan complicado como eso. Digamos que en lo que a mí me concierne, en lo que es mi trabajo, lo que nos dedicamos es sobre todo a poder validar ciertos aspectos de la información que viene de la Dirección General de la Comunicación y que el Secretario General del Parlamento, pues digamos, valida, como por ejemplo la campaña institucional, la campaña de fomentar el voto, que es la campaña que va a salir dentro de poco en España también, y bueno, digamos que hay toda esa información circula por una serie de canales y nosotros nos dedicamos sobre todo eso, a validar esa información y a que el secretario general pueda estar bien informado sobre cómo avanza, en este caso la campaña, como tantos otros temas de política. Y si hablamos un poco del día a día, ¿cómo es el día a día de un canario aquí en Estrasburgo? Bueno, son 2-3 días al mes que yo tengo que venir aquí y son días muy largos. Aquí estamos todos más o menos de viaje, entonces los días suelen comenzar 8:30, 9 de la mañana y después, dependiendo de los compañeros que siguen el pleno, por ejemplo, pues bueno, esto se cierra aquí a lo mejor a las 12 de la noche y dependiendo, son días bastante largos. Se concentran muchísimas reuniones también, aparte de las del pleno aquí, y eso hace que, bueno, tal y como lo ves, esto sea un no parar. Y si podemos resumir brevemente un poco el cambio de la información que hay allí, de la información que hay aquí en Europa, al final, ¿ves un cambio muy grande a la hora de tratar toda esta información y de esa gestión de la información? Bueno, está claro que las prioridades son obviamente diferentes, eso es obvio. Yo sigo bastante la prensa española y de vez en cuando la canaria también. Es interesante comparar, digamos, para que se vea, digamos, el diferente tratamiento, pero sigue habiendo en la mayoría de los medios de comunicación una cierta perspectiva nacional. Hay quizá pocos medios de comunicación realmente que le dan la perspectiva europea, entonces cualquier tipo de comunicación o de información se va a ver siempre con un cierto prisma nacional y eso es obvio todavía. Pues Oliver, muchísimas gracias por atender a Televisión Canaria. Gracias a todos. Pues como ven, al final la información nacional siempre está presente, pero estamos en un Parlamento Europeo en el que la información internacional al final también está a la orden del día. Desde luego, fundamental siempre. Gracias, Javier. Buenos días. Muy buenos días.